volvemos en Macondo y vamos a analizar ahora lo que sucedió en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, el pasado domingo 7 de septiembre, con las elecciones en provincia de Buenos Aires que marcaban un resultado, a mi gusto, demoledor a favor de Fuerza Patria y en contra de La Libertad Avanza, el sector que lidera el presidente Javier Milei, de 14 puntos de diferencia, más de 1 millón de votos. Creo que un resultado inesperado por todo el mundo, por lo menos con esa amplitud, y que tiene consecuencias ya muy importantes en Argentina. Pero para analizar esas consecuencias, tenemos el gusto de recibir en Macondo una vez más a nuestro querido maestro Víctor Hugo Morales. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer compartir con los tres este momento periodístico. Un gran abrazo. Víctor Hugo, sorprendió el resultado primero por su amplitud, pero además empezó a crecer una suerte de ambiente de que el proyecto de Javier Milei es un proyecto ya, ahora sí, muy debilitado, muy liquidado, o hay que esperar a ver qué pasa en las elecciones del mes de octubre, donde tal vez podría, no sé, repuntar Milei y su proyecto político. Ha sido tan grande la sorpresa que es bueno mantener cautela. De todas maneras, hay un largo camino a recorrer todavía hasta las elecciones de octubre. La sorpresa ha sido mayúscula, no solamente por la victoria, que tampoco estaba demasiado clara que se iba a conseguir por parte del peronismo, sino por esa amplitud que recién estabas señalando y que marca un fracaso estrepitoso del proyecto de Milei, típico de los proyectos neoliberales que hambrean a la gente. El neoliberalismo mata. A la larga esto es inexorable. Y muy rápidamente, en un año y medio, parecería que el pueblo argentino ha tomado conciencia de eso y se ha pronunciado de una manera muy enfática en las urnas, y esto es por lo menos aliviador para este momento político y económico de tanto desastre en la Argentina. Víctor Hugo, maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer siempre. En tu opinión, ¿qué escenarios ahora se abren para Milei? Porque hay varias dudas, ¿no? Si las élites lo van a seguir sosteniendo, si se va a tener que deshacer de Karina Milei para depurar un poco la cosa. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en lo inmediato? Porque alguna reacción a esto tiene que salir, a ver, ¿no? Para mí es imposible que se desprenda de Karina Milei por la relación que hay entre ambos, que es casi esotérica, va más allá de la hermandad. Y al no poder desprenderse de Karina Milei, tampoco de los secuaces que tiene Karina Milei en estos audios de Españolo que han sido muy enfáticos, muy claros para demostrar la inmensa corrupción que había con respecto a discapacitados en la República Argentina en el manejo del gobierno. En cuanto a las perspectivas de Milei, son muy escasas porque están marcadas claramente por el Fondo Monetario Internacional, que no le permite moverse de lo que ha sido el tipo de gobierno que estableció Milei, el ajuste, el recorte a todo lo que signifique la salud, la educación, a las jubilaciones. Es decir, se vive en estos momentos una situación muy penosa en la Argentina, pero él no la piensa cambiar. Por lo tanto, el panorama para octubre tendría que ser sombrío para Milei. Sin embargo, la Argentina es muy curiosa en cuanto a lo que políticamente son las respuestas que da el pueblo. Yo me invito a mí mismo a esperar, pero lo hago con un inmenso optimismo porque el propio Milei es el mayor enemigo de Milei. Es decir, poco tienen que hacer los opositores ahora, solamente esperar la continuidad de la desventura lamentable de los argentinos en manos de un gobierno de Milei, pero que está, por supuesto, fogoneado por las corporaciones que son las que verdaderamente mandan en la Argentina en la parte que le corresponde. La mayor está en manos del Fondo Monetario Internacional, que no le permite a Milei ningún movimiento por afuera de lo que ya venía haciendo. Víctor Hugo, gracias por acompañarnos. Retomo con lo último que decías. De alguna manera, Milei en su trayectoria política es un accidente, en tanto que llegó de forma carambolesca a ser presidente de la República por una serie de factores y nunca perteneció a ningún sector de poder real. Pienso a diferencia de lo que fue Macri. Macri era parte de, Milei no. Tomando en cuenta que él es
digamos, una puesta en escena del poder político, quienes realmente detentan el poder en Argentina. ¿Pensás que lo van a seguir sosteniendo? ¿Pensás que ya están elaborando planes de recambio? No me refiero a elecciones sí, elecciones no, sino que, bueno, ya se empieza a ver que Milei, que parecía que tenía capacidad de dominar un ajuste de esta naturaleza, en realidad está haciendo mucha más agua y que ya viene tiempo de pensar cómo se recambia este personaje, que además, si se deja de fingir demencia, uno rápidamente ve que tiene una inestabilidad interna profunda. La Argentina tiene mafias mediáticas que son las que dominan el panorama porque es la corporación más fuerte que hay. Y ya están trabajando, si ustedes leen el editorial de Acer de Morales Solá, que es una voz importante de la derecha argentina que trabaja para Clarín y para La Nación, el editorial está marcando la posibilidad de una cefalía y ya están sugiriendo quién puede ser el candidato desde una asamblea que podría realizarse con la caída eventual de Milei y sería Schiaretti. Lo que dice Morales Solá ayer y lo que uno ha visto últimamente del grupo Clarín fogoneando la personalidad de Schiaretti hacen pensar que ellos están pensando en una acefalía. Lo dicen, escriben esa palabra, lo hace Morales Solá. Por consiguiente, es muy claro que para la derecha argentina lo que importa es la continuidad, ya sea con Milei, con Victoria Villarroel o con Schiaretti, que aparece allí también como un potencial candidato. Este es un experimento que, como siempre, sale mal, es un experimento más de la derecha. Hoy estamos en el aniversario doloroso del primero de los experimentos que tanto nos duele en el alma a todos los latinoamericanos, como fue el golpe de Estado contra Allende. Aquel fue un experimento de Milton Friedman, de todos los sectores liberales de Chicago, y sus alumnos más importantes eran los chilenos. Volvieron a Chile para aplicar las políticas que inspiraba Milton Friedman. Y como no lo podían hacer democráticamente, lo hicieron con un golpe de Estado. Ese es el primero de los grandes experimentos. La diferencia es que hoy en América Latina ya no se necesita de golpes militares, en todo caso golpes blandos dados por la propia política o por los medios de comunicación desde adentro. Quiere decir que lo que suceda con Milei no debería sorprender si finalmente tiene que ceder su gobierno, porque las circunstancias están marcando que no se puede más. No se puede más. Están en la calle mañana los universitarios. Están fuera de toda posibilidad de ganar un sueldo decente los médicos, los enfermeros, los trabajadores del Garrahan. Es decir, está apuntando a la educación y a la salud de una manera furiosa. Mantiene vetos contra decisiones que ha tomado el Congreso, que hablan claramente de la imposibilidad que tiene este hombre de moverse un ápice del camino que se ha trazado, que en realidad está dictaminado por la brutalidad de la deuda externa que se tiene con el Fondo Monetario Internacional y con los famosos buitres que siempre andan prestando dinero porque saben que a las derechas le cobran. Hay un gran apoyo del Fondo Monetario. El primer día siguiente a las elecciones, el Fondo Monetario sacó un comunicado diciendo que seguía sosteniendo su idea de que Milei estaba cumpliendo una buena etapa al frente del gobierno. Y eso ya es, por cierto, una indicación muy clara para el propio Milei de qué es lo que tiene que hacer. Así que un experimento que lleva al hambre, a la decepción, como es habitual, al cabo de un año y medio. Sucedió más rápido que en otras ocasiones, está pasando. Y de esto yo no veo que pueda haber salida, pues justamente porque él va a profundizar la huella nefasta que ha trazado en la Argentina de este año y medio, apenas un año y medio, un año y 8 meses de gobierno. Víctor Hugo, la convocatoria a esta elección en la provincia de Buenos Aires fue precedida por un cierto debate dentro de las fuerzas del campo nacional y popular, del peronismo. Se hablaba de una tensión entre Cristina y Axel Kicillof. Finalmente el gobernador decidió convocarla separándola de las elecciones de octubre y hoy muchos consideran que Axel Kicillof es como el gran ganador. Sin embargo, también es algo que es motivo de cierta discusión. ¿Cómo ves vos las fuerzas del peronismo en este momento? ¿Este triunfo sirve para bloquear un movimiento en torno a Axel o hay una unidad de otro tipo donde juega también Cristina, Máximo, Grabois, Massa, en fin, otros actores muy importantes del movimiento peronista? Cuando estábamos rumbo a la elección, yo me permitía decir
que la Argentina, el peronismo, debía tomar nota de lo que hace el Frente Amplio. Ahí tenemos una gama muy interesante de opiniones que no son plenamente coincidentes, lo sabemos, pero han sabido convivir. Y por eso el Frente Amplio es lo que es hoy día, no solamente para el Uruguay, sino para América Latina. Y ese ejemplo, no sé si deliberadamente lo adoptaron o se da por casualidad, pero es el único camino que tienen, sin unidad entre sectores que tienen sus argumentos válidos para la discrepancia, sin recorrer el camino juntos, del brazo, aunque no piensen exactamente igual, que no es el tema, por otra parte. No es que piensan distinto respecto al Estado, a la búsqueda de una vida más igualitaria para la gente, de respeto a la educación y a la salud. Lo que los separa son cuestiones políticas de interés. Cómo se conforman las listas. El drama siempre es pasar al papel los nombres que por distintas razones, desde los dos lados, pretenden tener la razón para significar la mayoría en las expectativas que se tienen de los candidatos. Pero tenemos de un lado el purismo, que significa la cámpora y la propia Cristina Kirchner, y tenemos del otro lado un gobernador que se ha manejado en forma extraordinaria y que ha trabajado con intendentes que también tienen sus expectativas. De allí vienen las fricciones que evidentemente se han producido, pero al estilo Frente Amplio, por lo menos para esta elección, consolidaron la unidad y yo creo que no la van a perder de vista. Víctor Hugo, quería preguntarte sobre el modelo económico de Milei, porque hace tan solo unas horas esta mañana volvió a celebrar la inflación, que supuestamente ha bajado, que se está por debajo del 2%. ¿Cómo tenemos que leer este dato teniendo en cuenta que pues, se fomenta el hambre y la pobreza, como decías recientemente? ¿A qué se debe esa cifra tan baja y hasta cuándo la va a poder sostener? El tema de la inflación ha sido el gran caballito de batalla y por cierto que le dio resultados en determinado momento, por una injusticia cometida por la falta de memoria de la gente. La inflación que ahora tiene Milei está por encima de la que tenía Kicillof cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Ella ponía la espalda, Kicillof ponía el manejo de la vida económica y si ustedes revisan, de inmediato lo pueden conseguir, los datos de la inflación en 2014, 2015, para tomar esos años, estamos hablando de 1,60, 1,35. Hoy la Argentina tuvo ayer un 1,9. Quiere decir, es una inflación que, dado los volúmenes que había adquirido en los últimos años, se convirtió en un espaldarazo para Milei apenas comenzó a decrecer la misma. Pero ya no le alcanza con lo de la inflación, porque todo el mundo sabe que es mentira, que esa inflación no se corresponde con la realidad, y porque si fuera verdad, de todas maneras la gente no tiene con qué comprar, no tiene un salario como la gente, no tiene posibilidades de llegar a fin de mes en una abrumadora mayoría de casos en la República Argentina. Entonces, el canto de sirena de la inflación que baja no se corresponde con la realidad de la vida que están llevando adelante los argentinos. Aquí hay hambre de los que tradicionalmente llamamos indigentes, aquí hay una caída de la clase media-baja hacia la pobreza. Los dineros que hacen falta para no ser pobre en la Argentina están muy por encima, 300 o 400 mil pesos arriba de lo que es el salario promedio que se conoce en la Argentina. Hablan de 1,000,000 y pico de pesos para no ser pobres. Y yo, la mayoría de la gente que conozco, gana 800, con toda la furia 900.000 pesos. Y después tenemos un sector que también está en 1,100,000, por ejemplo, en 1,300,000. Pero como la inflación es una mentira, los precios han subido, las tarifas sobre todo han tenido cuantiosos aumentos, tampoco les alcanza. Quiere decir que hasta el dato de cuánto se necesita para no ser pobre es falso, porque con 1,500,000 de pesos apenas podrías estar dando pelea hoy día en la Argentina, y eso no lo gana la inmensa mayoría de la gente. Así que la inflación es un dato que tuvo peso, yo diría, hasta hace 3 o 4 meses, cuando la gente empezó a darse cuenta de para qué quiero una inflación baja si el salario está inmensamente más abajo de lo que era el salario promedio de hace no muchos años, y particularmente de lo que yo llamo el estado de bienestar de la Argentina, que se terminó en el año 2015. Mi pensamiento
es que ya la idea de una inflación baja, aunque fuera a 1.5 en determinado momento, no es lo que le va a permitir a Milei levantar cabeza. Es necesario ponerle un poco más de dinero a la gente en el bolsillo. Es necesario terminar con las importaciones tal como las están fomentando y que están terminando con el trabajo, encerrado más de 16.000 empresas. Esto implica cientos de miles de trabajadores que han quedado en la cuerda floja, que han quedado sin la posibilidad de trabajar. El Uber, el Cabify, esos elementos de transporte que han sido novedosos en los últimos años se convirtieron en el refugio. Antes eran roticerías, pizzerías, ahora manejar un Uber o manejar un Cabify, la gente que se queda sin nada va para ahí, y la gente que tiene un trabajo y no le alcanza, lo completa si tiene un auto o si alquila un auto con esa tarea, y eso va disimulando lo que ya también para ellos es indisimulable. Están en una muy magra situación, y esto no es una o parte de un discurso opositor, esto es incuestionablemente un dato de la realidad. Víctor Hugo, ¿cómo percibís el humor social? Porque estuvo el incidente hace 2 semanas aproximadamente en Lomas de Zamora, donde le arrojaron un brócoli que se hizo famoso. Eh, y de alguna manera, digamos, durante un tiempo se debatió si había más un escenario de implosión social, de apatía, de resignación. ¿Cómo estás percibiendo la mutación del humor social que se expresó en las urnas, pero que es más que las urnas? ¿Pensás que puede haber más señales de protestas espontáneas? ¿Cómo ves eso? Mañana tenemos una protesta formidable, un paro del Garrahan. La semana próxima los universitarios van a marchar y van a ser acompañados por el pueblo. Van a ver ustedes manifestaciones multitudinarias que se meten en la historia del pronunciamiento de los pueblos. A mí me parece que esa calma chicha que había en la Argentina del 2024, porque todavía se generaban expectativas, porque les decían, estamos haciendo esto, están sufriendo ahora, pero van a estar mejor. El futuro viene mejor, lo que pasa es que el futuro es ahora. Y nada se ha cumplido de las expectativas que el pueblo tenía con respecto a creerle a Milei y esta manera de gobernar con criterios estrictamente neoliberales en los cuales el no déficit es fundamental, pero si el no déficit implica la pobreza de jubilados que están ganando muy por debajo de la mínima y salarios mínimos que son el menos del 50% de lo que eran hasta el 2015 y también menos de lo que eran con Alberto Fernández, a mí me da toda la sensación de que ese humor ha tenido un cambio muy significativo y que este se expresó además en las urnas. Hubo un voto claramente castigo, un voto fastidio, un voto de hartazgo, porque si no tan rápidamente las cosas no pueden cambiar, porque la oposición no ha hecho otra cosa que resistir. El caso de Kicillof con sus políticas, con su acercamiento a las empresas, con su protección a los trabajadores, con la protección de todo lo que es el Estado. Es verdad, pero fundamentalmente la explicación del resultado del domingo tiene que ver con el no puedo más de millones de argentinos. Maestro, ni bien se produce este resultado electoral, en un discurso que hace el presidente Javier Milei, reconoce la derrota y la derrota cuantiosa que había recibido, menciona la posibilidad de una autocrítica, pero después hace afirmaciones de que va a hacer todo lo que viene haciendo y todavía más rápido. Y crea una mesa política que a mí me parece que es igual a la mesa que ya tenía, porque son Burrich, Santiago Caputo, bueno, su hermana, todas las personas que ya formaban parte como de su núcleo duro, y veta la ley de financiamiento universitario. Ella insiste dentro de esa estrategia. ¿Qué opinión tenés de esto? Porque desde el punto de vista de un análisis muy de asesor político, le decía, che, Milei, fíjate el mensaje, hace algo para revertir y para posicionarte distinto para octubre. Esa estrategia de insistencia, ¿cómo puede ser explicada? ¿Es por la psicología de Milei o ellos tienen otros números, otros análisis que le dicen hay que seguir y profundizar? No tenía margen para dar marcha atrás. Hubiera sido una demostración de debilidad que en el criterio de Milei era el anuncio, la aceptación del fracaso. Cuando él dice, vamos a hacer una autocrítica, de pronto yo estaba transmitiendo en ese momento, digo, bueno,
viene por el lado de la humanidad. Estamos viendo el Milei más humano. Duró exactamente un minuto, como bien lo señalás. Acto seguido dijo, voy a seguir haciendo exactamente lo que hice hasta ahora. Porque si él decía, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, el pueblo me ha dado un mensaje y yo lo recibo y por consiguiente tendré que revisar algunas políticas, veré qué es lo que le ha modificado de tal manera el humor a los argentinos, permítanme que en los próximos días yo pueda tomar medidas que marquen un cambio, que marquen un rumbo diferente. Pero eso era debilidad, según el criterio de Milei, y no la humanidad que tendría que tener frente a lo que ha originado en la calidad de vida pésima de millones de argentinos. Así que para no mostrarse débil, se mostró fuerte. Y todavía tiene alguna fortaleza que es el propio establishment. El establishment se prepara para echarlo a Milei porque ya lo usó, si es necesario, si es indispensable, pero mientras tanto es evidente que aportan una cierta tranquilidad en el manejo de la situación. Por ejemplo, con el dólar. Por primera vez en la historia de la Argentina que yo conozca, el dólar blue, el dólar ilegal, ha estado por debajo del dólar oficial. Quiere decir que en vez de dar los golpes de mercado habituales de los sectores dominantes de la economía de la Argentina, están contenidos, están tratando de sostener a Milei, porque fundamentalmente lo que quieren sostener es el régimen económico que creó Milei. Si las circunstancias siguen siendo muy negativas para Milei, le van a soltar la mano sin ningún tipo de prejuicio y, como decía antes, una buena lectura nada más a la nota de Morales Solá de ayer marca que están preparando las circunstancias hasta culturalmente, diciéndole a los argentinos, no se preocupen, si no está Milei, vamos a tener un buen recambio. Todo esto lleva a pensar que hay una pugna, y la hay, entre los propios empresarios, porque están los que dicen, che, no se puede más así. No, no podemos seguir cerrando empresas o viendo cómo cierran las empresas, como dije antes, 16.000 fábricas o comercios que han bajado la cortina. Y esos sectores están en pugna con los mandamases, pero los mandamases ganan muchísimo, ganan siempre. Ganaron en la época de la pandemia lo que nunca habían obtenido de ganancia, imaginen ustedes lo que es ahora. Hay líos entre los propios empresarios, entre el propio poder real, lo que llaman aquí el círculo rojo. De ese problema van a salir cuando tengan bien claro que Milei no va más. Me da la impresión de que no van a dudar para nada en que se creen las circunstancias de mercado que ellos pueden impulsar para que salte Milei y venga un recambio que les dé un poco más de oxígeno a lo que no hay oxígeno que lo pueda salvar, porque se trata de políticas neoliberales, políticas antipueblo, políticas hambreadoras, políticas de desprecio social, que es lo que los caracteriza por otra parte. Los empresarios siempre les fue mejor con el peronismo, porque el peronismo impulsa el trabajo, el peronismo impulsa el salario y con el salario se compra y las empresas les venden. Lo que los aleja del peronismo es una cuestión de social, de desprecio por las masas. Ellos ven al peronismo como una masa, lo vieron toda la vida de esa manera y por lo tanto no quieren aceptar que haya un gobierno de corte popular que represente a esos sectores populares, a esos sectores de lo que llamamos pueblo. Es difícil dar pronósticos en lo inmediato, pero a la larga el fracaso del neoliberalismo será el de siempre, el de toda la vida, el de las políticas de las dictaduras, el de la política de Cavallo, el de la política de Macri y ahora las políticas de Milei. Ellos vienen y hambrean. El pueblo después se recupera y da respuestas como el peronismo, o como el Frente Amplio, o como sucede en Chile, o como pasó en Colombia, o como sucedió en Brasil. Entonces, ahí se trabaja por el pueblo, se trabaja por el salario, que es la palabra más importante, y por el respeto al trabajador. Y entonces viene a conformarse una especie de clase media. Acto seguido, las clases medias suelen traicionarse porque aspiran a más y a más, y se olvidan del lugar de donde estaba el punto de partida. Y otra vez se volverá a la derecha. Yo creo que son ciclos inevitables de la política y la economía de por lo menos de nuestra Latinoamérica, que siempre está en manos de élites dominantes y pueblos sufrientes. Víctor Hugo, nos estamos quedando sin tiempo, pero una última pregunta por mi parte. Tengo delante un titular de Infobae, pero otros medios también se han hecho eco. UNICEF
organismo de la ONU para la Infancia destacó que en 2025 casi 1,7 millones de chicos salieron de la pobreza en Argentina a pesar del ajuste. ¿De dónde salen esos números? ¿Cómo se explican? Es todo un verso, porque una dice, vale, pues si el FMI da esas cifras, hay una parte interesada, pero aquí estamos hablando de un organismo de la ONU. No sé qué opinas y si tienes alguna explicación a esto. Toman nota de los números que da el gobierno, de lo que es la baja de la inflación, y con eso estiman que millones de personas salen de la pobreza. Por supuesto que esto no se corresponde para nada con la verdad, independientemente de que un día sería muy bueno que charlemos sobre cómo se mide la pobreza. Está muy mal medida en el mundo entero, pero particularmente en la Argentina, en la relación inflación con salario. Así que a mí me da la impresión de que en la coyuntura de esos números puede ser que tengan esa cifra por encima de la pobreza, pero yo te aseguro que siguen siendo muy pobres. O seguís siendo pobre, aunque tu salario pueda acompasarse con la inflación. Si vivís en una calle de tierra, si vivís sin conectividad, si vivís ajeno a todas las posibilidades que hoy día la vida tiene que ofrecerle a la gente. Están tomando una foto de la pobreza con la que yo discrepo plenamente, pero frente a esos números uno tiene que buscar la explicación de por qué ellos han conseguido algo que le desmiente claramente la votación del pasado domingo. Si lo que dice UNICEF se compadeciera con la verdad, es imposible que todos los padres de esos chicos que se salieron de la pobreza estuvieran votando contra el gobierno. Leandro, ¿estás Una más, muteado? hoy es porque quiero vincularlo con lo que estuvimos tratando en el primer bloque. Hoy se conoce este fallo en la justicia brasileña que determina el encarcelamiento de Jair Bolsonaro por 27 años, acusándole, imputándole, bueno, el intento de golpe de Estado, de subvertir la democracia. Da la sensación que de los dos experimentos de ultraderecha más claros de América del Sur de estos años, uno, Jair Bolsonaro, bueno, veremos si este es el cierre de su ciclo, pero ha sido ahora enviado a la cárcel, y Milei viene de experimentar esta derrota que podría confirmarse en octubre. ¿Te parece que eso genera un ambiente en América Latina, o sea, más allá de la Argentina, en la región, que dice, bueno, por lo menos estos experimentos están terminando mal, debilitados? Vivimos en la región que tiene más izquierda en el mundo, tanto si hablamos de kilómetros cuadrados como número de habitantes. América Latina es, con todos sus defectos, la única esperanza, porque son las izquierdas las que pueden ordenar la injusticia social dentro de la que vive el mundo. La caída de Bolsonaro, tan justificada, yo los invito a que miren la película Apocalipsis en los trópicos si no la han visto, porque quien tenga alguna duda respecto a lo que Bolsonaro ha sido y a lo que lo ungió como presidente, van a salir de todas esas dudas y van a tener también respuesta para esto. Es una película sobresaliente, documental de estos últimos años de la vida de Brasil. Uno celebra que se haga justicia porque este hombre quiso destruir nada menos que la democracia del país más importante de América Latina. Fue contra eso. Lo que ocurrió en Planalto es de un recuerdo tenebroso, y esa película lo marca de una manera muy, pero muy drástica. Así que es un elemento que quiero agregar a la charla, sobre todo para quienes nos están mirando y hagan su trabajo de ciudadano, porque ver esa película les va a permitir hacerlo. Una reflexión complementaria es que a veces fantaseamos con que Estados Unidos tiene una justicia mucho mejor que la nuestra. No que la uruguaya, no creo, me parece que no, pero sí que la Argentina, que es un desastre en su aparato judicial. Sin embargo, Trump hizo lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro va 27 años preso y Trump fue nuevamente votado. ¿Por qué? Porque tiene una Corte Suprema de la cual eligió a 3 de los integrantes que le permiten estar 6-3 en cualquier cosa que se discuta. Por lo tanto, Estados Unidos se ha quedado sin la justicia que hoy pudo hacer el país vecino, que hoy pudo hacer Brasil. Víctor Hugo Morales, muchísimas gracias por su tiempo, por tu tiempo. Siempre es un honor, un placer charlar contigo. Aquí tenemos a una cantidad de seguidores que también te mandan un fuerte abrazo y esperamos volver a verte en otras ocasiones por aquí. Yo los estimo, los respeto profundamente y siento como un halago que me
inviten a participar de encuentros de esta naturaleza y por supuesto estoy siempre dispuesto, siempre cuentan conmigo. Un gran abrazo para ustedes y para la audiencia. Gracias, Gracias. Víctor Hugo. Gracias, Héctor. Y nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos a ir despidiendo hasta el jueves que viene, que seguramente vendrá igual de cargadito de información, noticias y análisis.